Saludos, en el presente vídeo se presentará una clase con respecto a accidentalidad. La información tomada de referencia pertenece al libro de Cali Mayor de la séptima edición. Continuamos. Principalmente con respecto a accidentalidad se tienen los principales problemas que son de tránsito y preferentemente de accidentes de congestionamiento. El congestionamiento puede afectar a la movilidad de los vehículos y reducir la rapidez con la que puede movilizarse libremente. Con respecto a los accidentes, ya corresponde a un daño o afectaciones de salud, por lo que agarra mayor importancia o donde se tiene que precisar un tema de estudio. En este caso, por ejemplo, en el año de escritura del libro se toman en cuenta sus valores de accidentes. Por ejemplo, 500.000 muertos por año y también 15 millones de personas lesionadas. Eso es un altísimo número de accidentes, por lo que realmente se requieren realizar estudios para tomar en cuenta cuáles son las causas, motivos y qué es lo que se podría hacer para solucionar. En este caso, 500.000 muertos y los 15 millones de personas lesionadas, en el mismo libro se destacaba de que había un 70% a 90% era por fallas de personas, por fallas de humanos. Significa que en sí no dependía mucho de las condiciones de la carretera, sino de un mal manejo o de un mal trato del vehículo por parte del conductor principalmente. Como ingenieros o como proyectistas siempre el mejoramiento de la infraestructura que podría ayudar a reducir el número de accidentes, aunque en sí la infraestructura o las condiciones no son preferentemente la principal causa por la que de accidentes. Estas pueden ayudar a reducir los siniestros en una mayor medida. En ese tipo de estudios, para realizar un proyecto se toma en cuenta un estudio previo. En estos estudios se toman en cuenta causa aparente de los accidentes, falla operacional y magnitud del problema. Este último, magnitud del problema, ya es un tema más cuantitativo en el que se toman en cuenta índices o valores de muertos, accidentes o personas que son heridas o afectadas de ese tipo de accidentes, de los accidentes de tránsito. Continuando con esto, se tienen en cuenta índices con respecto a la población. Estos son dados de acuerdo a morbilidad y número de muertos a las personas que ya son víctimas mortales. Se toman en cuenta 3 índices, uno con respecto a accidentalidad, mortalidad y morbilidad. La morbilidad tiene que ver con la gente que son con los heridos, no con la gente que ha fallecido, sino con el número de heridos. Y todo esto multiplicado por 100.000 y dividido por el número de habitantes. ¿Por qué en sí está ese valor de 100.000? Porque se busca tener una relación con respecto a una cantidad de habitantes, o sea, como una muestra en sí de un valor mayor, muy alto, que es el número de habitantes que existe en un determinado lugar. El índice de mortalidad igualmente se utiliza prácticamente de la misma forma, solo que en este caso se toma en cuenta el número de muertos, ya no se toma en cuenta el número de heridos. Y el índice de accidentabilidad, vuelta que es accidentes que se tomaría en cuenta ya sea que se hayan sido lesionados o que hayan fallecido directamente. O sea, se esperaría que ese valor sería mayor. Índices con respecto al parque vehicular se tiene que ver directamente con los vehículos. En ese caso se toma igualmente accidentabilidad, morbilidad y mortalidad. Accidentabilidad igual número de accidentes por año, y con este caso ya no se toma en cuenta el número de habitantes, sino el número de vehículos registrados. Esto permite ayudar a tener una comparación, ya sea de lugares, ya sea de siniestros, digamos, de qué lugares corresponden a una mayor peligrosidad a las personas. Asimismo se tienen otros índices de accidentes, en este caso se está viendo con respecto al kilometraje de viaje. En este caso ya no se tiene igualmente, ya no se tiene ni el número de habitantes ni el número de vehículos registrados. Aquí se toma un valor VK que también se puede determinar multiplicando el consumo anual de combustible por el rendimiento promedio del vehículo. En este caso también puede ser calculado con esta fórmula de aquí. El TPD es el tránsito promedio diario.
Asimismo, se tiene el índice de accidentabilidad con respecto al número de vehículos que entran en una intersección. Y sí, porque en una intersección, al no tener a veces la suficiente visibilidad, puede ocasionar un mayor riesgo a accidentes o accidentes. En ese caso se toma en cuenta el número de accidentes en el año por millón y igualmente se toma un valor V, pero en este caso se toma en cuenta solo tránsito promedio diario por la multiplicación de 365. Índice de severidad de intersecciones. Aquí igualmente se tiene el índice de severidad, porque aquí ya se toman en cuenta ya otros valores. Se tiene en cuenta el NAD, que es donde lo que corresponde al número de accidentes por daños materiales, heridos y muertos. Esto equivalente en daños materiales, no se maneja esa fórmula que está presentada aquí enfrente, donde el NAD es el número de accidentes con daños materiales solamente. NaH, el número de accidentes con heridos, y el NaM, el número de accidentes con muertos. O sea, la sumatoria de todo esto se tiene el valor de NaD, que como se les dijo antes, es el número de accidentes por daños materiales. Causa de los accidentes. Una vez haber hecho el estudio, se puede determinar causas. Eso de acuerdo a estadísticas. Lo que en las estadísticas se manejan en cada país. Una de las causas de los accidentes se toma en cuenta causa aparente y la causa real. Todos esos valores son tomados en cuenta por un agente de tránsito, testigos y la gente que estaba partícipe en el accidente. En sí, en general, en todos los países predomina la causa por exceso de velocidad. Eso como causa predominante, como se lo dice aquí. Y también predomina en segundo lugar la invasión de circulación contraria y también imprudencia manejar. Aquí tiene una tabla de estadística, en ese caso se toma en cuenta las causas que han sido atribuidas a conductores en México en 1992. Igualmente aquí se toma en cuenta que la mayor causa de accidentes es por exceso de velocidad, y este valor de acá es mucho más grande que el resto. Y acá también igual se tiene exploración prohibida, que es la segunda causa más predominante, ya en un valor mucho mayor, más inferior, y ahí, así tal cual como se decía en el estudio. Bueno, aquí tiene una tabla más detallada en la que se toman en cuenta los pasajeros, peatón. Tenemos aquí igualmente la mayor causa por el cálculo de pasajeros es la imprudencia, descuido, buena intención, que sería el menor. Aquí ahorita tenemos aquí el conductor y también el camino que corresponde a las condiciones en las que se está manejando. Se toma en cuenta falta de señales, protector del camino, con respecto al conductor, puede ser la imprudencia, exceso de velocidad o estar en condiciones no normales, que no son estar bajo sustancias de alcohol o drogas. Igualmente, continuando con el mismo tema, también aquí se puede tomar en cuenta una segunda parte del cuadro anterior. Por aquí ya es más de acuerdo a la condición natural externa. Por ejemplo, aquí tenemos agentes naturales, la lluvia. La lluvia acá causa que la vía se vuelva más resbalosa. Entonces puede generar un mayor riesgo a problemas de neblina, vuelta a interrumpir la visibilidad y la nieve a sí mismo, la movilidad. O fallas de vehículo, igualmente principales problemas son las llantas, sí, porque se tiende a saber si está en un vehículo, lo que se llega más a desgastar son las llantas de acuerdo al peso o cómo se lo a utilizar el vehículo. Los frenos, fallas de frenos, dirección, suspensión, luces, ejes, transmisión y bueno, el motor, que sería la menor razón o causa por la que se ocasionan los accidentes. Una vez determinadas las causas, también se toman en cuenta las estadísticas. Bueno, esto no es muy importante, la verdad. En el año 1992, que toma en cuenta en el libro, registró la República Dominicana, de 1.728 accidentes, donde la mayoría fueron lesionados y una parte quedaron muertos. Aquí en esta tabla se toma en cuenta
por año, como ha sido el avance en 2 décadas, desde 1960 hasta 1992. Bueno, en realidad son 3 décadas. Que se termina, lo que se puede observar aquí es de que ha habido un aumento grande de daños, también por el aumento de vehículos en el mundo. Eso en sí no es propiamente de México, sino que ha pasado en diferentes países. Entonces aquí se llegaba a esa conclusión. De acuerdo con la estadística oficial, en 2023 y 2092, muertos cerca de 93.000 mexicanos en accidentes de tránsito y aproximadamente 530.000 resultado lesionados, muchos de ellos quedando lisiados para siempre. Estadística de los accidentes, igualmente. Siempre se ve que hay un avance, un aumento drástico. Igualmente aquí, no solo en México, sino en Colombia, donde aunque es de menor medida el aumento, pero aún así hay un avance, y eso en cada caso, digamos, en accidentes, muertos y hasta en heridos. Ya una vez realizado el estudio de estadísticas, haber calculado índices y realizar análisis de los accidentes. Lo que interesa es su ubicación, eso es para hacer una comparativa entre lugares, personas físicas y morales que intervienen en ellos y, bueno, como decía ahorita, la realización de comparaciones entre sitios en donde sea de interés. Aquí ya se toman en cuenta los índices que fueron presentados al inicio. Y tienen los índices de mortalidad por 100.000 habitantes y el índice de mortalidad por 100.000 vehículos. También grado de motorización, vehículos por 100.000 habitantes. Aquí se tienen los valores de año de los datos, en lo que se puede observar. El mayor valor de índice son en Sudáfrica. Para los años de 1984 y 1983, significa que son lugares más peligrosos en ese sentido. Entonces, ¿por qué se realiza el análisis de accidentes? Digamos, cuando se tiene una deficiencia de consistencia en las carreteras, cuando se tienen puntos en específico donde hay una alta cantidad de accidentes, se ve que es necesario que ver la razón o cuáles son las causantes por las cuales el cálculo o hay una gran cantidad de conductores que se llegan a tener siniestros. ¿Y por qué se realiza eso? Es para poder determinar medios o formas por las cuales se podría arreglar o intentar solucionar ese problema. Por ejemplo, como aquí se dice, la frecuencia de accidentes en determinadas zonas o en ciertas carreteras indicará la necesidad de estudios técnicos. Permite deducir cuáles son las rutas que merecen mayor atención. Digamos, carretera de unas, no sé, 100 curvas. Se visualiza que la mayor cantidad de siniestros son en dos curvas en específico, significa que en esos dos lugares son dos puntos donde por alguna razón, ya sea por el radio o por la baja visibilidad, se generan mayores curvas. Entonces esos lugares donde se destina a dar una mejor atención. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta la velocidad o la falla. De acuerdo a la velocidad de la falla depende de la fidelidad o fracaso de la estadística y el análisis de la misma, aparte del uso que se le da para fines legales. Y eso se refiere en sí más al trato de estadísticas que se dan a veces los agentes de tránsito, porque a veces relacionan, digamos, o dan una aseveración a criterio propio. A veces no estuvieron totalmente dentro o no observaron durante el accidente de tránsito en sí. Entonces, bueno, aquí se dice que es mejor tomar en cuenta a veces empresas que son especializadas en este tipo de estadísticas, a veces tienden a llevar mejor porque ya le dan una mayor atención y un mejor análisis. Y bueno, finalmente se tiene un programa preventivo, o sea, es un programa en el que se podría decir que podría ayudar a reducir la cantidad de siniestros. Eso comprende de normas, aquí están escritas en orden. En la primera es inspección vehicular de forma periódica y regular, cada cierto tiempo. Seguridad del motociclista, educación del conductor y peatón, muy importante. Servicios médicos de emergencia, aunque en unos casos se vuelve muy complicado cuando se tratan de carreteras en ciudades o provinciales. Limpieza y control del residuos de accidentes, vigilancia de los sitios detectados como peligrosos para el tránsito, eso también es muy importante, y el registro de vehículos y licencias otorgadas. Conocer si la persona que está al volante está apta directamente para llevar a cabo bien la función de manejar.
registro de datos de tránsito, identificación de los sitios de mayor frecuencia de accidentes y sus características relevantes, evaluación del efecto del alcohol sobre la seguridad en calles y carreteras, la reglamentación y su aplicación legal, de acuerdo a la ley de cada país, servicios policíacos en relación con la presión del tránsito, diseño, construcción y mantenimiento de calles, avenidas y carreteras. Eso se lleva a cabo generalmente por el sector público de un país, dispositivos para el control del tránsito y protección del peatón, enseñanza de ingeniería de tránsito y creación de oficinas de departamentos de ingeniería de tránsito. Bueno, entonces en este apartado se tiene planificado realizar un programa propuesto en el capítulo 15 de Cali Mayor Ingeniería de Tránsito. Dice: para un año determinado, un país cuenta con 30 millones de habitantes, tiene registrados 1.050.000 vehículos y en ese mismo año se presentaron 54.246 accidentes, con 15.120 heridos y 2.743 muertos. Calcule todos los índices de accidentes y compáralos con los resultados del primer ejemplo de este capítulo. Entonces, si nos fijamos en el enunciado, lo que nos pide calcular principalmente es los índices. Eso es lo que nos pide calcular. Con respecto a datos, lo que nos da, yo los tengo aquí anotados acá abajo para utilizarlos directamente. Y los traslado aquí. Y vamos, tenemos número de habitantes, número de vehículos, accidentes, heridos y muertos. Entonces, con respecto a estos datos, lo que se puede calcular son el índice con respecto a la población, y también se puede calcular con respecto al parque vehicular. Bueno, entonces en este caso voy a calcular primeramente el índice con respecto a la población. Entonces esos índices son índice de accidentalidad, doble mayúscula, accidentalidad. Este tiene como fórmula que es igual al número de accidentes, o sea, este valor de acá, multiplicado por 100.000, dividido por el número de habitantes, que en este caso es el de acá. Esto da un índice y da un valor de 180.82. Ajá, entonces también, así como se calcula el índice de accidentalidad, de una manera muy similar se puede calcular el índice de morbilidad. ¿Ya? Cambiamos acá para cambiar la nomenclatura. Y morbilidad se refiere al número con respecto al número de heridos. Entonces el valor de heridos lo tiramos acá, lo cambiamos acá y nos da un valor de 50.4 heridos por cada 100.000. Continuando, asimismo se puede calcular el índice de mortalidad. Mortalidad, como su nombre mismo lo dice o lo asemeja, es con respecto al número de muertos. En este caso se tiene 2.743 y se los traslada en el mismo lado y se tiene un índice de 9.143. Si nos fijamos más fijamente, el índice de mortalidad es inferior al índice de morbilidad, lo que significa que hay menor número de muertos que número de heridos. Entonces, continuamos. Así como se calcula el índice con respecto a la población, también se puede calcular los índices con respecto al parque vehicular. Eso porque se cuenta con los datos de número de vehículos registrados. Igualmente se calcula el índice de accidentabilidad, morbilidad y mortalidad. Esos valores de aquí ya no cambiarían, se mantendrían los mismos, lo único que cambiaría son esos dos valores de acá, el denominador y su valor de 100.000 por 10.000 y el número de habitantes que se utilizó anteriormente cambiaría por el número de vehículos.
yo haría acá, acá, quito un 0, quito un 0 acá mismo. Entonces se tiene este cambio de índice, esos valores de índice. Igualmente, en primer y en segundo caso se ve que el índice de mortalidad es inferior. ¿Qué más pide el enunciado? Dice, compáralos con los resultados del primer ejemplo de este capítulo. Como dije anteriormente, se refiere al capítulo 15. Entonces, el primer ejemplo es este de acá. Nos fijamos en el enunciado. Tiene prácticamente el mismo. Lo único que cambia son los valores de datos. Aplica las mismas fórmulas que se aplicaron acá. De igual manera, acá se utiliza el número de habitantes. Acá también tomamos en cuenta el número de habitantes. Aquí morbilidad, y con respecto al número de habitantes, y con respecto al parque vehicular, con respecto a esa vuelta aquí se toma el valor del número de vehículos. Y aquí el número de vehículos es de 6.360.000. 6.360.000. Entonces nosotros igualmente acá lo hicimos de manera similar. Bien. Y bueno, aquí en esa parte para que no se genere confusión, aquí hubiera sido importante cambiarle el de AP, poner el valor de mortalidad. Y de esta manera ya quedaría concluido el ejercicio propuesto. Muchas gracias por su atención.